Buenas noches, hoy os voy a explicar la fabricación del QH. Para empezar tenemos que coger un tramo más o menos de unos 25 centímetros y ponerlo recto. O sea, cogéis un extremo del alambre y contra la curva, como siempre, lo que hacéis es estirar, contra la curva. El otro extremo y también contra la curva. ¿De acuerdo? Hasta que lo tengáis totalmente recto. ¿De acuerdo? O sea, un extremo contra la curva y el otro extremo también contra la curva. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, para hacer el QH, lo primero que tenemos que fijarnos en el modelo es en el rafe y en la papila. Y tenemos que imaginar cómo serían, digamos, la parte anterior, la barra anterior del QH, que tendría, digamos, un hélix y otro hélix aquí. Aquí están las rugosidades y entre el canino y el premolar y por detrás de la papila. Muy importante, por detrás de la papila, centrada en el rafe, o sea, a la misma distancia de un hélix al rafe que el otro hélix al rafe, tiene que ser una proporción simétrica, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que haremos es hacer los hélix. Os voy a enseñar cómo se hacen los hélix. El hélix, más o menos en la mitad de estos 25 centímetros que hablábamos, justo en la mitad, tenemos que coger y hacer, primero haremos 90 grados. ¿Veis? Hacemos 90 grados. Después hacemos 180 grados. ¿De acuerdo? Hacemos 180 grados. Y después hacemos ya los 360 grados. O sea, haremos la circunferencia. ¿Vale? Entonces, cuando estemos aquí, ya que hemos hecho la circunferencia, lo que es importante es, digamos, primero que quede todo bien redondeado. Solo lo tenemos que contornear bien con la parte cónica del alicate de angle, ¿de acuerdo? Y este paso de aquí, que es muy importante, nos tenemos que fijar muy bien que esta parte de aquí, del alambre, o sea, esta parte, es justo esta parte de aquí, quede bien, o sea, cuando hagamos estos 90 grados que nos faltan aquí para empezar a hacer el bucle, o sea, el hélix, digamos que es lo que nos proporcionará elasticidad al alambre para hacer la expansión. Pues al hacer este bucle, este hélix, tiene que estar bien cerrado. Y por tanto aquí nos tenemos que fijar bien que quede bien cerrado. ¿Lo veis? Que me quede bien cerradito esto de aquí. Y al mismo tiempo, y ahora aquí tengo que hacer, digamos, un cuarto de vuelta más. Y también tengo que fijarme muy bien que me quede bien cerradito. ¿De acuerdo? O sea, esta parte, lo que me refiero es que tiene que quedar muy bien cerradita esta parte de aquí, ¿lo veis? Entonces, el siguiente paso es colocar este hélix. Ahora, digamos que lo que tengo que mirar es que esta barra de aquí quede por encima del hélix. Por encima, ¿de acuerdo? O sea, cuando lo hagáis, lo hacéis por encima. La barra por encima del hélix. Y el hélix tiene que quedar por debajo de la barra. Para que nos entendamos, el hélix por debajo de la barra y la barra por encima del hélix. ¿De acuerdo? Entonces lo situamos donde decía, entre el canino y el premolar, por debajo de las rugosidades. Por debajo de la papila, perdonad, y en las rugosidades. ¿Lo veis? Aquí estaría perfecto. Tenemos que esta parte de aquí es la que se activa. Por tanto, tenemos que dejar un espacio para activarlo. Tampoco demasiado, no tiene que ser tan muy grande, sino que tiene que ser más o menos donde acaba esta rugosidad y más o menos que quede la misma proporción por el otro lado. ¿De acuerdo? Entonces cogemos, marcamos esta distancia, cogemos aquí un hélix, aquí es otro hélix y aquí marcamos esta distancia. Ahora os lo enseñaré. Entonces lo que hacemos es, ¿veis? Sobre todo que quede perpendicular, muy importante, al rafe, esta barra.
Y lo que haremos es ahora hacer el otro hélix que sean igual. Muy importante que estos dos hélix sean iguales. ¿Vale? ¿Lo veis? Pues ahora haremos el otro hélix. Cogeremos y haremos aquí una doblez. Esta doblez es súper importante. Una, porque tiene que quedar, ¿veis? Tiene que quedar por debajo de la barra. Se tiene que quedar, ¿veis? Por debajo del otro hélix. Muy importante, que lo veáis bien. Tiene que quedar por debajo del otro hélix. Y por otro lado, aquí cogeremos la medida. Para que sean iguales los dos, aquí hay un truquillo que nos lo permite ver muy claro. O sea, si aquí, ¿veis? Cogemos el mismo diámetro que el opuesto, ¿de acuerdo? O sea, que el primero que hemos hecho, que es la referencia. Si es necesario, podemos cerrar un pelín para ajustarlo mejor, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos esta referencia, entonces aquí, a partir de aquí, hacemos un cuarto de vuelta más. ¿De acuerdo? Hacemos un cuarto de vuelta más. Y muy importante que miremos que sean iguales. Los dos sean iguales. ¿Vale? Una vez ya hemos visto que son iguales, y si no lo fueran, pues también lo podemos ajustar también. Lo podemos ajustar por aquí, ¿lo veis? Lo podemos apretar un poquito más o lo podemos redondear, o sea, contornear mejor para que sea más redondito. O sea, tengo que fijarme que sea perfecto. ¿De acuerdo? Uno al otro. Entonces, cojo por aquí, miro que quede bien cerradito. Muy importante que al girar quede bien cerrado esta parte de aquí. Y por otro lado, cuando hacemos esta vuelta, este cuarto de vuelta más, pues digamos que también tiene que quedar totalmente cerradito. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Muy importante porque si no, no funcionan bien los hélix. Si están abiertos, hacen fuerzas que, digamos que no irían bien, serían unas fuerzas asimétricas. ¿De acuerdo? Entonces me aseguro que todo está bien recto, muy importante. Aquí muy bien recto. Y ahora lo que hago es adaptar esto. ¿Ves que está como... Tengo que primero que quede perpendicular al rafe y también tengo que darle la forma un poquito del arcado. Solo tengo que abrir un pelín y la misma abertura de un lado que del otro. O sea, tiene que haber una simetría. Cuando yo lo vea que están simétricos, que hay la misma abertura de un lado que del otro, entonces ya puedo mirar de marcar dónde irán los hélix. Yo los hélix, como aquí tengo que pensar que aquí, digamos, habrá aquí habrá más o menos a esta altura, más o menos por aquí tiene que haber la barra, por tanto tenemos y un trocito para que la pueda activar, ¿de acuerdo? Veréis, digamos, este hélix posterior, veréis que hay veces que no está que hay menos espacio, porque a lo mejor el doctor ha dicho que quería lo mínimo de espacio porque digamos que no lo tiene que activar, se lo tiene que activar por esta parte más posterior del cuadrélix. Entonces tenemos que dejar un tramo para que quepa al menos un alicate de 3 puntas, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí tendremos que marcar más o menos, cogemos más o menos mesial del segundo premolar, del segundo molar, perdonad, marco, y lo que hago es doblar. ¿Veis? Lo que he hecho es doblar, pero he doblado, digamos, ya con un plano inclinado, ¿lo entendéis? Para que ya, digamos, que me sea mucho más fácil de adaptar, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, pues cogería y ya empezaría a hacer el hélix. ¿Lo veis? Haríamos así, perdón, aquí. Empezaríamos a hacer el hélix posterior, ¿de acuerdo? Hacemos aquí una vueltecita. Hacemos aquí una vueltecita y hacemos aquí otra vuelta. Para hacemos el proceso que hemos hecho con los anteriores, pues haríamos lo mismo en la parte posterior, fijándonos bien, sobre todo que los hélix queden bien cerraditos, ¿veis? Bien cerraditos.
Y aquí lo que hago es dejarlo así. ¿Vale? Lo dejo así, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Y voy a buscar distal del molar. O sea, marco aquí en distal del molar. ¿Vale? Con distal del molar. ¿Lo veis? Y tiene que quedar en distal del molar. O sea, entre el canino y el premolar, el primer hélix, el hélix anterior, ¿lo veis? Y aquí tiene que quedar, y sobre todo muy importante, que no toque la mucosa. O sea, que no toque la mucosa por aquí. Bueno, ya lo veréis cuando lo tenga más adaptadito, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces lo colocamos así, muy importante. Y a partir de aquí lo que hago es, como aquí hay un volumen de molar, tengo que hacer una pequeña curva de compensación entre el molar y los premolares, ¿de acuerdo? Ahora lo veréis. Lo que hago así, ¿eh? Y hago una pequeña, una leve, o sea, una cosa pequeñita, ¿eh? Una leve curva de compensación, ¿eh? ¿Lo veis? Hago así. Y ahora lo voy a adaptar un pelín mejor. ¿Lo veis? Hago así, así. Marco también del premolar al canino. Hay también una curva de compensación que también la marco. ¿Vale? Vale, lo marco aquí para que no me descuadre. Aquí. Más o menos. Voy a comprobarlo bien. Vale, perfecto. Hago así. Y hago una pequeña curva de compensación. Y voy a buscar el contacto con el canino. ¿De acuerdo? Y aquí voy a hacer como un arco idealizado. O sea, me tiene que tocar el ecuador de las piezas en la parte anterior, digamos, hasta el segundo incisivo, distal del segundo incisivo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Cuando más o menos ya creo que lo tengo, pues lo que hago es subir esta parte de aquí. ¿Vale? ¿Lo veis? Algo aquí, lo tengo así y ahora lo adapto un pelín. Lo voy a adaptar un pelín de aquí. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer es cortarlo ya de aquí para que no me interfiera. ¿Vale? Esto lo pongo aquí y sobre todo lo adapto un pelín más. Lo corto un poquito más porque digamos que me sobrepasa. ¿Vale? Y ya lo tengo. ¿De acuerdo? Aquí tengo un lado bien adaptadito. ¿Vale? Y ahora voy a hacer el siguiente lado, el otro lado. ¿De acuerdo? Entonces lo que hago es, como tengo ya la referencia del anterior, cojo y para que sean simétricos, lo que hago ya es coger la misma medida. La misma medida, trazo una recta aquí paralela a la barra anterior. Y hago así. Y doblo, un poco inclinado. ¿Vale? Y voy a comprobar que me encaje bien esto. Esto lo tengo que cerrar un pelín más. Porque es que aquí me presiona, por tanto tengo que cerrar un pelín más de aquí. Para que me quede bien encajado, un poquito más. Vale, ahora ya empieza a estar mejor. Un poquito más. Vale, ya lo tengo casi bien. Entonces hago aquí el siguiente hélix. Compruebo sobre todo que los dos están a la misma altura. ¿De acuerdo? Entonces cojo así. Y hago también el hélix del mismo tamaño. Sobre todo que el original, que el primero. Bueno, que todos. O sea, como todos los hemos hecho igual que el primero, pues todos tienen que ser igual. Y siguiendo siempre el mismo proceso. O sea, siempre fijándome bien que lo estoy haciendo perfecto. ¿De acuerdo? Bien redondito. Es muy importante, bien redondito. El alambre. Y sobre todo que quede bien cerradito el hélix. Porque si no nos funcionaría. Y, digamos, y también otra cosa, que el alambre tiene que estar siempre uno por encima del otro. O sea, tiene que estar uno a la misma altura que el otro. O sea, que no tiene que ser uno más, al contrario de lo que os decía. O sea, no por encima del otro, sino
tienen que estar a la misma altura, un alambre que el otro, para hacer bien el hélix, ¿de acuerdo? Hacemos así, lo colocamos, ¿eh? Incluso cierro un pelín más, ¿eh? ¿De acuerdo? Hago así, veis que la barra tiene que quedar perpendicular, al rafe, por tanto, es importante que quede bien perpendicular, ¿eh? Y que sea, veis que haya una perpendicular, que esté todo bien adaptadito. Entonces hago así y sobre todo lo que voy a hacer es ir a buscar el distal, a partir de aquí voy a buscar distal del primer molar, muy importante, y voy a buscar también lo mismo a la mitad de la cara lingual del molar, también importantísimo, Entonces cojo así, ¿vale? Cojo la misma distancia de un lado que otro para que sea simétrico. Y ahora voy a comprobar. Que no me quede uno más alto que el otro, se tiene que bajar un poquito más. Lo que estoy haciendo es bajarlo hasta que me llegue justo a distal, Ahora tengo que bajar un pelín más. Tengo que hacer más inclinación, digamos, aquí, Vale, aquí lo separaré un pelín más también de aquí. Voy a juntarlo. O sea, muy importante esta primera parte de aquí, ¿De acuerdo? Entonces voy a voltearlo un pelín más. Aquí. Vamos a cerrar un pelín más también aquí. Hasta que no lo vea muy bien adaptadito, prefiero no pasar al siguiente paso, Para que veáis que tampoco, o sea, que a veces este proceso parece muy sencillo, pero al final es lo más importante, porque es el que nos hará rotar este molar, ¿de acuerdo? Vale, ahora ya lo veo mejor, Vale, lo pongo aquí, sobre todo que quede en la mitad de la pieza. Entonces, a partir de aquí, lo que voy a hacer es contornear un poquito el molar, contorneo un poquito el molar, perdonad, contorneo aquí un poquito el molar y hago una pequeña curva, en la zona de los premolares, pero muy sutil, una curvita aquí muy sutil. ¿Veis? Ahora digamos que he cogido el punto un poquito mal, pues luego lo corrijo un poquito aquí, ¿veis? Hago así, lo corrijo, ¿vale? Se me ha ido un poquito para adelante, ¿vale? Hago así, y ahora esta zona de los premolares que veis que empieza a tocarme, ahora sí que lo tengo mejor, hago así, lo pongo, que me toque al primer premolar y el segundo premolar, no solo un premolar, ya me tocan los dos premolares, y ahora marco aquí y hago la parte de los caninos. Aquí la curva de compensación del canino, ¿de acuerdo? Ahora lo voy a mirar. Vale, lo voy a marcar un pelín mejor, aún un poquito más, por decirlo así. Vale, más marcadito. Lo pongo así. Y ahora voy a mirar de hacer ya este arco, ¿de acuerdo? Voy a hacer este arco. Lo que voy a intentar también es mirar que todo esté en la misma altura, O sea, tengo que intentar bajar un poquito de aquí, para que me quede todo a la misma altura. Una vez ya veo que está todo a la misma altura, lo que tengo que hacer es contornear este arco. ¿Veis? Hago así, lo contorneo, cojo de aquí, y lo contorneo, cojo de aquí y lo contorneo. ¿Veis? Lo contorneo. Lo cojo de aquí, esta parte anterior, que es este arco idealizado, y lo pongo por encima del que tenía hecho. O sea, lo que estoy haciendo es más o menos contornearlo y hacerlo uno por encima del otro. Entonces, a partir de aquí cojo de aquí y lo levanto para que lo pueda situar bien.
lo coloco, digamos, aquí en el modelo. ¿De acuerdo? Ahora lo sitúo bien. Sobre todo que tiene que quedar pasivo.